Hola, ¿cómo están, compañeros, amigos y amigas del otro lado del vidrio? Aquí su amigo Fred Corona, en otro programa más de Entre Nosotros. Y miren, tengo aquí al lado a dos grandes instituciones dentro de una gran institución. ¿Qué más? Esteban y a nuestro secretario Pulido Aranda, Alberto Pulido Aranda. Bueno, pero aquí no hay títulos, ¿sí? Bueno, yo al maestro Esteban lo conozco. A Esteban, he platicado con él. Y pues, al secretario, pues es el jefe, ¿no? Pues se queda con el jefe. Entonces, pero pues hoy no es el jefe. Hoy estamos en un programa más de Entre Nosotros, una charla entre amigos. Es algo así como que pues, nos dejaron las señoras, digo, el que es casado, yo estoy casado, no puedo decir que no, aquí traigo el anillo. Si no me pega mi mujer, si no lo digo. Entonces, pues nos dejaron solos. Fuimos al sindicato y no les gusta mucho el sindicato, y mujer y ay, te ves. Y aquí nos dejaron solos. Entonces, vamos a hacer como de cuenta que estamos sin que nadie nos ejerza una presión. No es que nos peguen, pero cuidamos el físico, ¿verdad? A veces en ocasiones. Entonces, pero vamos a platicar de algo que me estaban comentando entre charlas por ahí con Alberto, y me dice, apasionado del rock, y que Esteban también, y caray. Y por ahí me estaban diciendo que pues tienen una colección de discos de rock. ¿Y de cuántos discos son? Porque mi colección llega como a 100 discos, y eso ya son muchos. Pero las de ustedes, ¿de a cuánto llega tu colección de discos, Esteban? Más o menos 4,000, un poquito sobrado. Entre acetatos, que son la mayoría, y CDs. Y CDs, o sea, ¿y tú, Alberto? Bueno, yo heredé parte de una colección que hizo mi padre, que la compró para entender a su hijo, ¿no? Caray. Entonces, primeras ediciones de Doors, primeras ediciones de Rolling Stones, primeras ediciones de inglesas de Beatles, primeras ediciones ya más posterior de Zeppelin, de Purple, etc. Entonces, pues es una colección que salen como unas 500, 600, que no se puede comprar la de Esteban. Yo conozco la de Esteban, y quiero comentarles que cuando tiene crisis económica, el comprador de algunos discos de él, que están en mi propiedad, pues soy yo, ¿no? Entonces a don Esteban Guerrero, que yo me hizo entrar a escuchar el rock progresivo italiano, Okay. que es un especialista en rock progresivo italiano, que tuvo, porque ya están en mi poder, discos de Lord Cromwell, ¿no? De Leche y Miel, ¿no? Que son discos poco conocidos, Sí. pero de una música excelsa, porque como él bien lo analizó en su momento, pues es una combinación de blues, de rock, de música clásica y de jazz. Entonces es un rock pues de elite, ¿no? Porque Sí. no se conoce. No se conoce, son de totalmente underground, ¿no? Pues no tanto. ¿No? En su momento en Italia, pues era la música que se llamaba el pop italiano, y nosotros ya lo conocimos después de los 70 como el progresivo. Y es uno de los géneros más finos que hay, como dice Alberto, la cuestión de conjuntar todos esos géneros, pero sobre todo la música barroca que Italia tiene esa tradición. Uh-huh. Y los músicos son músicos profesionales, o sea, es gente que conoce, que sale de academia, pero que además son virtuosos y exploraron el rock. O sea, mezclaron ese tipo de música con el rock. Pues yo creo que le voy a pedir unas copias, o si me permite, no sé, ir a grabarlas, porque tal vez disco prestado. No, yo perdí. Presta discos. Yo perdí muchos así, tratando de enseñarle. O también llevabas tus discos a las fiestas. Ah, entonces, caminaban. Caminaban los acetatos y te dejaban las portadas. Sí. Entonces yo perdí algunos. Bueno, entonces lo que hacíamos era llevar los puros acetatos sin portadas. Sí, pues no sabían que... Pero se rayaban. Sí, no. O sea, al fin y al cabo, pues, salía la burra torcida, ¿no? Correcto.
salías dañado en tu patrimonio, porque es un patrimonio. Claro. Fíjate, hay algo que señaló Alberto. En su momento, el disco de acetato, pues se puede decir que era el modus operandi de la música en aquel entonces. Luego salió el cassette, después del cassette, el CD, y ahora regresa el acetato. Quien ha pasado toda esa transición sabe que el sonido más excelso es el acetato. Esto que está empezando a comentar Esteban, yo quisiera retrotraerme a los acetatos y sobre todo a sus portadas. Las portadas eran obras de arte, ¿no? Porque había portadas que se podían desdoblar hasta en 4. Entonces tenías un póster, un cartel. Y bueno, pues había grandes pintores, ¿no? Ingleses, norteamericanos, europeos, que hacían gráfica, ¿no? Entonces por eso es que es el gran valor de la colección que tiene Esteban. Son originales, pues son obras de arte, son litografías, ¿no? Sí. Entonces eso se fue perdiendo, ¿no? Como bien lo dice Esteban, del acetato cambió el formato a CD. Entonces tienes un cuadrito donde está la portada, que francamente pues no te da para mucho, ¿no? En ese tiempo, yo recuerdo uno de Dave Mason, ¿te acuerdas, Esteban? Pues de rock, con Joe Cocker, con todas esas gentes, que tienen una portada que se desdobla en 3. Entonces, es un cuadro. Es un cuadro. Es un cuadro. O sea, tú en la parte superior le puedes poner un hoyito, un clavo, y ahí tienes un cuadro. De hecho, lo trae. Así es. De hecho, lo trae. Sí, exactamente. Y ese disco, Esteban, recuerda que el acetato, como tal, era psicodélico. O sea, tenía colores, no era negro, como todos los acetatos. Entonces, daba vueltas en los tocadiscos. Pues era una alucina. Con 2, 3 cosas. Yo no dije nada. No, 2, 3 cositas. Una alucina, ¿no? Sí, pues estabas acá como en una buena presentación de Hipnosis. Porque sí, yo me acuerdo. Fíjate que esto que dices de Hipnosis era una compañía que hacía las mejores portadas. Claro. Les hizo a muchos grupos que ahora son icónicos. Grateful Dead, a Pink Floyd, Jefferson Airplane. O sea, había un derroche de talento. Ahora han tratado de rescatarlo, pero no sé. Sí, no se compara. No se compara. Nosotros tuvimos, yo también soy músico, el gusto me nació por el metal, los entiendo muy bien. Y nosotros cuando sacamos nuestro disco 2016, mandamos a hacer un cuadro, una pintura al óleo, de 1.20 por 1.20. Se fotografió y es la portada del disco. Pero es con un formato... Pero chiquito, no se aprecia, ¿no? Porque su formato es 1.20 por 1.20. Pero nunca quisieron hacer un acetato, porque hubieran podido mandar a hacer un acetato. Hoy el problema del mercado es medio complicado ahí, de cómo se vende. Nos han pedido que saquemos algunos acetatos o cassettes, también ya regresando el cassette. Por ahí vemos en Sambo ya los aparatitos que puedes reproducir cassette, acetato, CD y todos los formatos que hay, ¿no? Pero como bien lo comentan, el acetato es el que llega. Incluso sobre el stream o sobre lo que hay en Spotify y todas esas plataformas, no es lo mismo escuchar en un aparato que se llaman high-end, es decir, es lo máximo de lo máximo en fidelidad. Un equipo te anda saliendo en 4 millones de pesos. Ahora sé por qué soy alcohólico. No, sí. El costo de las cosas, le hemos invertido más a los discos que a la pobre. Pero aquí nace, como tú lo has dicho, le has invertido porque es un gusto, es un placer. Para mí es un placer. Yo he invertido en mis equipos como el valor de un coche de más de $250,000 de pesos. Sí. Aparatos muy caros para guitarra. Y pero en acetatos, en el gusto de la música, en el gusto del rock,
a mí me metió mi hermano. ¿A ustedes quién los metió? ¿Quién los indujo a este gusto del rock and roll o del rock? Bueno, en mi caso particular, yo tenía un amigo más o menos de una edad muy similar, teníamos como 8 años, y su hermano era el rockero. Entonces íbamos y primero era escuchar, ¿no? O sea, como que andas en otro rollo, pero hay sonidos, hay música que te va jalando y ya después investigas, ¿no? A ver quién es. Ya luego le sustraíamos los discos y ya los hacíamos, pues nuestros, y así fuimos coleccionando. Yo recuerdo un sacrilegio que hice y que finalmente me arrepiento toda la vida, porque el papá de mi amigo era dueño de Ave Discos, que estaba ahí en Zona Rosa. Y entonces pues el señor tenía mucho dinero y además también era coleccionista. Importaba. Claro. Y entonces dándole al hijo toda su música, y agarró y le dio toda la colección. Pero era música pues de los 30, de los 40. Jazz, blues. De todo, pero de esa época. Entonces nosotros pues acabamos agarrándolo como frisbee y estrellándolos en la pared. Y yo recuerdo algunas de las portadas, porque ya nos quedaban las portadas, y había unas muy padres. Y ahora que los buscas en internet, en las páginas, no, y además es muy buena música, pero en la inconsciencia y digamos en la estupidez de la adolescencia, pues tiramos todo ese material. Entonces imagínate si eso lo hubiéramos atesorado, pero no lo supimos hacer. Y entonces es también lo que pasa cuando, o sea, tu colección dices, bueno, ¿quién se va a quedar con ella, no? Afortunadamente mi hija me dijo, ¿sabes qué? De todo, déjame la música. Tómame en cuenta, por favor. Sí, pero es que es cierto, o sea, el bailón que está del otro lado de la cámara levantó la mano. Tengo un amigo que también tiene cosas muy raras y en cada cambio se van perdiendo. Se van perdiendo cosas. Y entonces le digo, oye, ¿no te has dado cuenta que va a llegar un momento en que esto va a estar en un tianguis, en el piso? Cuando a otras manos. Cuando un disco que por extremadamente raro te puede costar, ponle unos 50, 60 mil pesos, pero una porquería. Y llegas a tu casa y dices que lo encontraste de oferta en 600 o 500 pesos. Y los vendieron al kilo. Sí, sin saber y los venden al kilo. Cada uno de los discos. Sí. Fíjate que hay una anécdota verídico de dos mujeres que se murieron los maridos y tenían coleccionistas. Y entonces lo que hicieron fue ponerlos y malbaratarlos, o sea, por paquetes de $10, o sea, discos que dices, no puede ser. Sí. O sea, primeras ediciones. Y hay cosas como, también en una ocasión se encontraron la maqueta del disco de Velvet Underground, el de la banana, pero el original, firmado por... O sea, sí, y estaba tirado ahí en un tianguis, no en tianguis, sino en una bodega. En una bodega. Y un disco icónico. Y entonces ya lo rescataron y lo vendieron en Shotterville, pero en una millonada. Es una obra de arte original de Andy Warhol, pues imagínate. Y entonces ¿en cuánto está tasado el disco Sticky Fingers de Rolling Stones, la portada de los jeans con la bragueta con el cierre, que es un diseño de Andy Warhol? Ajá, así es. Pero la primera edición, pues no sé en cuánto esté tasado. Sí, es muy cara. Porque venía firmada. Sí, venía firmada. Pues es un cuadro. Pues es un cuadro, sí. Claro. Y es una de las portadas. Un cuadro de la galería, ¿no? Sí. Y Alberto, ¿y a ti quién te metió en todo esto? Muchas gentes y sobre todo la práctica política. A mí me tocó estar en el 68. Desde el 66 en el movimiento.
pues era la época de Cream, era la época de Rolling Stones, era la época de, no sé, una infinidad de grupos icónicos, ¿no? Entonces, la plática, las fiestas, la convivencia entre jóvenes, el intercambio de discos, de música, de tardeadas, de no sé, ¿no? Entonces empezamos a investigar, discusiones con mi padre, doctor en filosofía, imagínate. Pues otra ideología. Exactamente, ¿no? Otra ideología. O sea, nosotros estábamos con el Che Guevara, Marcuse, Jean-Paul Sartre, y él, pues, doctor en filosofía, pero pues, Sócrates, Aristófanes, y otro rollo, ¿no? Entonces eran las discusiones, y después él se hizo de una colección de rock increíble, ¿no? Porque empezó a escribir un libro que se llamó La ideología de la juventud contemporánea, para entrar a conocer cuáles eran las ideologías en ese tiempo. Los hippies, los yippies, los probos de Europa Oriental, no sé, muchas cosas, ¿no? Y empezamos a discutir. Entonces tengo una anécdota que se le ha platicado a Esteban en varias ocasiones, que se murió de la risa. Llegaban cuates hippies, greñudos, tocaban en la casa, se le animales. ¿Quién es estos cabrones? ¿De dónde vienen? Entonces dice, sí, diga, venimos a buscar a Alberto. No, está en la escuela. No, Alberto grande, pues ahora voy a buscar a mi padre. Porque su biblioteca estaba con luz negra y carteles fosforescentes, ¿no? Entonces llegabas, ponías los discos que él tenía, y pues que iban a buscar al chavo, mucha presa, ¿no? Iban a buscar al papá, que realmente sabía lo que se hacía. Así entré al rock. Sí, así entré al rock. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hemos visto, en el caso tuyo, que tus amigos, también tus amigos, tu influencia, tu entorno, pero a mí pues fue mi hermano y después los amigos de la secundaria y todo, pero actualmente a mí me encanta este género, que lo comentamos, es un género democrático, como nuestro sindicato, muy democrático. Porque estoy hablando con dos generaciones diferentes, de 2 décadas Aquí diferentes. somos 3 generaciones. Exactamente, 60, 70 y 80. O sea, el inicio del rock pesado, la onda del progre, y un servidor, la onda del heavy metal, ¿no? Y ya después siguen para arriba, ¿no? Los demás. Pero podemos platicar, no nos interesa si tenemos la marca de jeans, la marca de tenis, a los lugares que vamos para escuchar la música, este tipo de música, pues no te piden que vayas de etiqueta, nadie te discrimina. Todo el mundo habla con todo el mundo, nadie te dice chavorruco. Y aunque te digan. No, pero nadie, ya tú llegas, digo, yo lo veo, le mando un saludo a Alejandro Mendoza, el Doc Mendoza, el abuelito del metal, le decimos, es una persona también grande, de toda la historia del heavy metal, pero lo puedes ver platicando con un chavo de 18 años y el chavo lo está observando y tal vez hasta llega un momento de admirarlo, de todo su conocimiento y toda su historia. Aquí sí se respeta a la gente de edad y otros lugares, háganse, no nos, porque ahí viene el viejo. Y aquí no, aquí desde niños hasta gente mayor. A mí me encanta eso, no sé si a ustedes les gusta esa parte de la democracia de nuestro género musical. Bueno, es demócrata en el sentido de que se comparte, pero es una especie de cofradía. Tú te puedes encontrar a alguien que no lo conoces, pero si empiezas a hablar de música y hay coincidencia, es como si lo conocieras de toda la vida, porque lleva una filosofía, lleva también, o sea, empiezas con la música, pero ya después te llama la atención para las letras, el mensaje. Y antes aprendías inglés por esa vía. Uh-huh. Ahora aprendes mal español con el reggaetón. Entonces, no hablemos de ese. Sí, claro. Pero, o sea, son épocas, son situaciones en las que la juventud, en cada una de esas etapas,
pues se protestaba por algo. Una de la época de la psicodelia o de los hippies, luchaban en contra de la guerra de Vietnam. En los 80s, ¿por qué se luchaba? Pues por la falta de trabajo, y así nace el punk, porque los grupos pues ya nada más iban por el billete, ya no había creatividad. Y todos los punks empezaron a hacer música de protesta sin saber tocar, y el mensaje era la rebelión. Entonces, ya en los 80, pues obviamente se fue transformando del punk al new wave, del new wave a la música bailable, a la música electrónica, y de la música electrónica pues ya se empezó a subdividir y a hacer una mezcla que le dicen crossover, porque te mezclan salsa con guitarras eléctricas, o te mezclan jazz con ritmos africanos. O sea, ahí hay una, se puede decir, una simbiosis entre culturas, y eso es lo que eso es lo rico de la música. Yo siempre les digo a todos los que conversamos de música, les digo, hay dos tipos de música: la buena y la mala. La buena es la que te gusta y la mala es la que no te gusta. El problema es tu espectro de conocimiento. O sea, si nada más conoces un pedacito y ahí te clavas, pierdes finalmente pierdes el bosque. Porque también hay música folclórica, música, pues no sé, el gospel, puede ser el jazz, el blues, pues no sé, la música, pues del rock pesado, que puede irte hasta el death metal o hasta las nuevas concepciones. Sí, de Black Sabbath al Deep Purple hasta lo que hay ahorita de heavy metal. Sí, no, hay subdivisiones. Y además ya cualquier grupo tiene esa posibilidad de no necesitar un productor. O sea, grabas, lo pones en las redes y te puedes hacer un nombre. De mis bandas. ¿Es así? Se ha esto de la tecnología democratizado. Pero en los 80s, en este caso, siguiendo sobre el tema, pues era difícil. Imagínate en los 60. No, es imposible. Porque estaba prohibido el mercado rock. Es correcto. Por ahí están todas las canciones de protesta del Tri, de Peace and Love, de Nahual, de toda esa época que pues, estaba la represión. La Blanca, Duk Duk. Sí. Así es. Todas esas gentes que aquí en México pues luchaban por un espacio, aunque el gobierno lo tenía vetado. Lo cerró. Por eso es que el rock mexicano de esos tiempos, pues era clandestino, ¿no? ¿Sí? Y su explosión fue la banda, ¿no? Grabando, sí se juntaron todas esas bandas, ¿no? Peace and Love, ¿no? Como un reflejo de Woodstock. De Woodstock. La respuesta de nuestro... El Three Souls, el My Mind, primero, ¿no? Que ya llegó, sí, como que lo invitaron y le bueno, pues ve, corre. Pues sí. Y ve quién es hoy, ¿no? Es correcto. O sea, pues realmente, digo, aquí nos podemos pasar horas y horas y, no sé, ahora es como dicen, botella tras botella, ¿no? Hablando del rock, pero pues se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Pues agradezco mucho a ustedes un poquito de su conocimiento. Yo creo que haremos otro capítulo. Ya a lo mejor lo hacemos en el lugar de donde están las colecciones. Ya adecuado, donde están sus colecciones para que nos muestren y le muestren al público, a las nuevas generaciones, que no nomás es agarrar la tableta digital y hacer un dibujito y ya tener una portada, ¿no? Sino hay que buscar esos talentos que pueden hacer arte, y el arte pues trasciende el disco. El arte pictórico de la psicodelia. Que bien comentaba en un principio, ¿no? Pues eso fue todo un boom, ¿no? Sí, alguien me comentó hace mucho tiempo que no le gustaba el rock, pero sacaba el disco y colgaba la portada que le gustaba, porque pues, habían portadas impresionantes, que ahí le llamaba mucho la atención. Pero bueno, hay cada quien con sus gustos, ¿no? No supo lo que tiraba tal vez. Entonces, en este caso, pues, yo les agradezco mucho pues, aquí su espacio en este programa de Entre Nosotros, una charla entre amigos. Gracias, Freddy.
nuestro amigo Alberto, como les dije, aquí no hay rangos, no hay niveles. Aquí solamente es lo que hablamos los caballeros, los hombres, de nuestro sentir desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, agradecemos a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Prensa y Propaganda, a la Secretaría General, pues el apoyo para poder hacer estos programas, pero más a todos aquellos que están del otro lado del cristal, que bueno, por ellos estamos aquí. Dejen sus reacciones, comenten ahí en el cuadrito de comentarios, pongan ahí saludos y compartan, porque si no se comparte todo esto, se queda estancado enlatado. Se queda enlatado. Exactamente. Hay una paradoja que dice que cuando ya no estés, tu esposo, tu pareja venda los discos al precio que tú le dijiste que te habían costado. Entonces, pues yo creo que hay que dejarlo en herencia. En herencia. Sí, hay que ir con notario decirle, te dejo tanto en discos, si quieres. Sí, porque hay coleccionistas que tienen cosas increíbles. Que buscan y lo pagan al precio que sea. Sí. Hay una página que se llama Discogs y ahí están cotizados todos los discos del mundo. ¿Sí? Todas las versiones. Anótenle, compañeros, para que pues los que tengan discos coticen lo que tienen. Y en euros y dólares. En euros, sí, muchos son. Las mejores ediciones son las japonesas. Son las más caras por todo el cuidado que le han puesto. Pues incluso. Pero son reedición. No, o sea, te venden de todo. Por ejemplo, un banco del Mutuo Soccorso, el de la olla, el original, te vale 200,000 pesos. Sin problema. Yo lo tengo. ¿Cómo estás, Alberto? Que no lo sepa tu esposa. Porque ahorita lo... Y viene, mira. Bueno, pues ya oyeron, compañeros. No se les olvide ir a cotizar los discos que tienen de rock. Nos despedimos. Freddy Corona se despide de ustedes. Esteban Guerrero. Alberto Pulido, servidor y amigo. Stunam TV les agradece mucho, que es el canal de ustedes, el canal de los trabajadores. Agradecemos a nuestra directora Alejandra Cureño. Aquí en cámaras le agradezco a Miguel Ángel Bailón. Y un servidor, Freddy Corona, se despide de todos. No sin antes decirle que la pasen súper. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.